Jivananda, biografía de un sabio moderno. Capítulo 4. El Ashram de Swar. Una idea de lo que es la verdadera sadhana. Parte 4. La mujer de un hombre rico se solía referir a Swamiji como ese Swami que solía pasearse en el Ashram de Swar, visitando kutir tras kutir, con unas tazas en las manos y un trapo sucio sobre su cabeza. De ese modo, se paseaba bajo el sol abrasador y solamente volvía a su kutir para comer cuando finalizaba la tarea. Su festín estaba compuesto por pan duro y el dal que se había enfriado tanto como las aguas del Ganges. Si por casualidad se encontraba con algún vagabundo errante o con algún hambriento en el camino, rápidamente le daba la mayor parte de su escasa ración. Las autoridades del Kshetra se enteraron de esto más tarde y comenzaron a aumentar la ración de Swamiji para ayudarlo con su caridad. Nuevamente, la comida y la medicina solas no son suficientes, de allí que eran siempre ofrecidas con unas palabras de ánimo, con cariño y con un toque de un humor encantador. Sin mediar palabras, Swamiji agarraba las ropas sucias del enfermo y se las devolvía a las pocas horas, lavadas y pulcramente dobladas. No dejaba jarro de agua sin llenar, ni suelo sin barrer. Cuando se presentaba una oportunidad para servir, Swamiji la aprovechaba. No se permitía ningún tipo de consideración que le hiciera dudar o dejarla para más tarde. Alrededor de 1926, un joven anacoreta que pertenecía a una familia muy acomodada de las provincias del sur, casi un pequeño príncipe, se encontraba practicando austeridades en el Ashram del Swar. Su renunciación era tan completa, tan severo su nivel de abnegación y tan extremadamente sensible su disposición, que no solo no aceptaba nunca ningún tipo de regalo de nadie, sino que también evitaba, de modo escrupuloso, pedir nada prestado. Persistentemente rechazaba las pequeñas cosas que Swamiji le ofrecía para cubrir sus necesidades diarias más básicas y no aceptaba ninguno de sus intentos para servirle un poco. Poco a poco, el absoluto desinterés y el deseo genuino de ayudar de Swamiji le conquistaron de tal manera que terminó aceptando cualquier cosa que Swamiji le trajera. Esta embestida de amor desinteresado consiguió que Bhaskarananda, pues ese era el nombre del asceta, relajara su dura austeridad, debido a la que su nombre había llegado a ser la comidilla de la comunidad de ermitaños del lugar. Durante los primeros días de su vida en el Ashram de Swar, Swamiji se había ganado la reputación de aventurarse arriesgadamente hasta en regiones donde aquellos que amaban poco sus vidas ni siquiera se atrevían a echar un vistazo. Una vez, Swami Anantanandaji se enfermó de un tipo de cólera muy virulento. La gente no se atrevía a acercarse a su kutir, pero este no era el caso de Swamiji. Él estuvo atendiendo constantemente a Anantanandaji al pie de su cama, lavaba el orinal y limpiaba los excrementos del cuerpo del paciente con sus propias manos. Llegaron noticias de una fuerte epidemia de viruela en el ashram de Kailash y mandaron a Swamiji. Inmediatamente
Se puso al pie de la cama del paciente. Permaneció allí todo el día y todo el tiempo que duró la enfermedad, atendiéndole en todo lo que era necesario. En vez de contagiarse con la enfermedad, Swamiji sintió que había conseguido nuevas fuerzas y energía de las mismísimas fuentes de la fuerza y la energía. Su corazón se fundió con el sufrimiento y el recuerdo de Dios llegó a ser más constante que lo que hubiera experimentado de otra manera. Sri Swami Kalyanandaji se quedó maravillado por este servicio y en señal de admiración construyó un cobertizo cerca del kutir de Swamiji en el ashram de Swarg. Cada vez que Kalyanandaji se sentía enfermo, mandaba a buscar a Swamiji y a nadie más. Él decía: «Me curaré con cualquier cosa que me des con tus manos milagrosas y sanadoras». Swamiji no sentía ningún rechazo a tocar los excrementos repugnantes de los pacientes. Cuando su propio discípulo, Sri Swami Atmanandaji, gritaba de dolor, introdujo sin dudar su dedo en el recto del paciente, haciendo salir la materia fecal. En Swamiji, el temor al criticismo de la gente brillaba por su ausencia. ¿Cuál es mi deber?, era la pregunta que constantemente se hacía a sí mismo. Nunca preguntaba: ¿qué pensará la gente de mí? En los años 30, la anciana Maharani de Singhai solía visitar Rishikesh con frecuencia, y Swamiji, vestido con los fieros hábitos de un sanyasín, solía sujetarle la sombrilla cuando se paseaba por la carretera bajo el sol. Sus compañeros sanyasins, orgullosos de su sannyasa, se reían de este monje que servía a la madre, en lugar de tratarla como a una persona normal y pedirle que le frote los pies. Para él, sin embargo, era una oportunidad para servir, para adorar al Señor en vida. Sentía que no solo hacía honor al hábito de color ocre, sino que realzaba su dignidad al hacer tal servicio. El tiempo le ha dado la razón. Llegó a ser un enorme sabio, de grandísima autorrealización, y aquellos que sucumbieron a la vanidad del sannyasa han desaparecido. Abrazándose a la forma externa, equivocaron la apariencia de la ilusión, Maya, con Brahman, la realidad absoluta.